Hola, en este video vamos a hablar sobre el Renacimiento. Nos presentamos, somos la fila número 8 y los integrantes de esta fila son Cándido Joel Ruiz Valle, Carla Sofía Vázquez García, Roberto Carlos Lobo Amado, Vanessa Flores Aguilar y Guillermo Damián Matías Lledias. Entonces, comencemos. Voy a hablar sobre las características generales del Renacimiento. Se entiende por Renacimiento al fenómeno cultural que, en el inicio de la Edad Moderna, retoma los principios de la cultura de la Antigüedad clásica, actualizándola a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero sustituyendo la visión religiosa del mundo medieval por una afirmación de los valores del mundo y del hombre. El humanismo es un movimiento intelectual del Renacimiento que revaloriza la dignidad del espíritu humano, enlazando la cultura de la época con la de la antigüedad clásica. El humanismo es, pues, el aspecto filosófico y literario del Renacimiento. El humanista es el escritor, el pensador que no se limita al estudio de la teología, como en los siglos anteriores, sino que de gran importancia al estudio de las ciencias humanas. Estamos, pues, ante una cultura antropocéntrica. La belleza no va a ser un reflejo de la divinidad, como en el arte medieval, sino la expresión de un orden intelectual y profano, no religioso, basado en la medida, el número y la proporción. La naturaleza será estudiada en sí misma, al margen de lo divino, y encontrará en la perspectiva el modo adecuado de su representación. Se estudiará el cuerpo humano desnudo, buscando la perfección como el reflejo, el antropocentrismo del pensamiento humanista. Los artistas renacentistas se inspiraron en la naturaleza, pero con inspiración en obras maestras de la antigüedad. Visión más humanista de la escultura y su funcionalidad. Los escultores renacentistas buscan la representación naturalista del cuerpo humano. Se busca la belleza del cuerpo humano recurriendo a la proporción. Se libera a la escultura de los marcos arquitectónicos, independizándose de la arquitectura y despertando interés por sí sola. Se aplican las leyes de la perspectiva en los relieves, materiales como mármol, el alabastro y el bronce. Se buscan texturas pulidas y tersas. Las composiciones son geométricas y sencillas. Aparece la figura del mecenas como protector y cliente de los artistas. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico europeo basado en el renacer, en los valores de la antigüedad clásica. Alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al periodo barroco. Tuvo su origen en la región de Italia, desde donde se extendió hasta el resto de Europa. En cuanto al arte, dice el investigador Pierre Francel que se conformaron dos grandes centros de difusión, a pesar que el Renacimiento se expresó mucho más allá de sus límites. Esos dos grandes centros de difusión artística serían Italia, con urbes comerciales opuestamente en el carácter a la rigidez romana bizantina; norte de Europa, a través de los cortes principescas de la Casa Real de Francia. Bueno, unos ejemplos del arte en el Renacimiento son Madonna y el niño en la pintura del panel de madera del tronco curvo; Madonna y el niño en un tronco curvo; 1200. En esta pintura se paneles de madera el periodo bizantino. Los cuerpos de María y Jesús están incorporáneos y ocultos en las cortinas. Los pliegues de la cortina están representados por extracciones de hojas de oro, incluso donde se verían rodillas, tiene acumulación de oro en lugar de la luz y sombra. La imagen no tiene sensación de profundidad y espacio. Además, se retrata a Jesús cuando era un bebé, pero parece un adulto en miniatura. La pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci, 1498. Un ejemplo de la forma en que los artistas del Renacimiento deseaban atraer al espectador a la pintura, representando una escena vibrante, llena de psicología y emociones reales. Todos los apóstoles tienen diferentes relaciones a Cristo, relevando que uno lo traicionará, al igual que en dinero tributo. La cabeza de Jesús se encuentra en el punto de fuga de todas las líneas de la perspectiva. La creación de Adán y Eva, por Miguel Ángel
en 1511. En esta sensación más famosa de Capilla Sixtina, la naturaleza personal de la fe potencial divino del hombre y la idea en el que el hombre es co-creador de Dios y representaba vívidamente esta. También lo que es interesante, renacentista en la anatomía, Dios está descansando en el contorno del cerebro humano. Miguel Ángel, como Leonardo, realizó numerosas disecciones y cadáveres humanos con fin de obtener una mirada profunda y realistas para las paredes y la estructura del cuerpo humano. La arquitectura renacentista tuvo su origen en la ciudad de Florencia, una localidad en la que apenas había tenido la presencia de lo gótico. Otra de las características de la arquitectura del Renacimiento es que los arquitectos dejen el carácter gremial y anónimo que se había tenido a lo largo de toda la Edad Media, ya que pasaron a disfrutar de un gran protagonismo, escribiendo tratados de arquitectura y siendo populares y conocidos por sus obras. Su carácter fue más profano que el gótico, profundamente religioso, ya que se buscaba un nuevo orden urbanístico, teniendo como un principal objetivo conseguir una llamada ciudad ideal, alejada de las ciudades más anárquicas del medievo. La arquitectura renacentista se inspiró en la arquitectura clásica y tomó como elementos de inspiración el orden toscano, creándose también nuevas formas como las columnas abalaustradas y nuevos órdenes de capitelenses, aunque siempre inspirados en la antigüedad. Otras características de la arquitectura del Renacimiento es que los arquitectos adoptaron elementos como los dinteles cuadrados, los frontones triangulares, los arcos, los nichos con esculturas y los domos. Las ventanas y puertas se disponen de forma simétrica. Se emplean proporciones modulares, además de la suposición de órdenes típicas de la arquitectura romana. La cúpula también se convierte en uno de los elementos monumentales en edificios, especialmente en religiosos. Una de las cúpulas renacentistas más icónicas es la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia, obra de Filippino Brunelleschi. Otro de los elementos que son característicos de la arquitectura del Renacimiento son la bóveda del cañón, la cubierta plana con casetones, la cúpula semiesférica, abandonándose elementos típicos el gótico como el arco apuntado, las bóvedas de crucería o las naves escalonas. La arquitectura renacentista busca la sencillez, la simetría, la claridad, adaptándose como el módulo de un cuerpo humano. Como elementos decorativos, la arquitectura renacentista adopta los frontones, las pilastras, las volutas, los almohadillos, los medallones, los grutescos, los guirnaldas, los candelabros y toda una serie de elementos de origen eléctrico, pero que fueron evolucionando de la austeridad el primer renacimiento a la riqueza decorativa del manierismo en la última fase del Renacimiento. La cúpula de San Pedro cubre el crucero de una planta centralizada de cruz griega. La cúpula se asienta sobre un tambor circular que presenta parejas de columnas gemelas. Sobre el tambor se levanta un segundo tambor decorado con guirlandas, y sobre este la cúpula apuntada con nervios que convergen hacia la linterna. Sobre esta cúpula apuntada y dividida por nervios se asienta la linterna que permite la entrada de luz en el anterior número de nervios. Es el doble que en la cúpula de Brunelleschi. Dicha linterna también se encuentra decorada por pares de columnas. La cúpula de 42 metros de diámetro requiere además por su sostén del contrarresto de otras 4 cúpulas menores detrás de los pilares. Alcanza una altura desde el suelo de 120 metros y se encuentra sostenida por 4 enormes pilastras. La cúpula se decora con mosaicos. En el exterior se muestra toda la fuerza expresiva de Miguel que se refleja en el lenguaje claramente manierista. Ruptura del lenguaje clásico, algo que se aparecía en la decoración de las ventanas con la alternancia de frontones circulares y triangulares. En la decoración del tambor, en los pares de columnas que sobresalen del plano de la cúpula y lunetos. Se aparecía juego de masas, tensiones y rupturas. La cúpula del Vaticano, símbolo de la cristiandad, crea en el interior un espacio lleno de luz.
Renacimiento español es la expresión empleada para designar a la influencia y el desarrollo que se dio en España del movimiento artístico y científico originado en Italia en el siglo XV, ya que fue expandido por el resto de Europa occidental en el siglo XVI, conocido como Renacimiento. El Renacimiento se extendió de Italia a España de forma tardía, y el Renacimiento en España llegó a su auge de la segunda mitad del siglo XVI y a principios del siglo XVII, principalmente en la literatura y el arte. En el siglo XVI, la literatura española tuvo un desarrollo personalizado, y los mayores éxitos son las novelas y las dramas. Lope de Vega y Miguel de Cervantes son dos representativos famosos en estas áreas. El Renacimiento español va unido a los logros políticos de los reyes católicos, el establecimiento a las bases del imperio, la unidad política peninsular, el fin del poder islámico y el patronato regio, mecenazgo hacia las obras de arte y la cultura. El Renacimiento en España se caracteriza por la poca influencia clasicista, al contrario de lo que ocurrió en Italia. Al primer Renacimiento se le denomina estilo plateresco y se caracteriza por su densidad decorativa, en que es la segunda mitad del siglo XVI deja paso a un clasicismo más acorde con las modas del momento. El Renacimiento español va unido a los logros políticos de los reyes católicos, el establecimiento a las bases del imperio, la unidad política peninsular, el fin del poder islámico y el patronato regio, mecenazgo hacia las obras de arte y la cultura. El Renacimiento en España se caracteriza por la poca influencia clasicista, al contrario de lo que ocurrió en Italia. Al primer Renacimiento se le denomina estilo plateresco y se caracteriza por su densidad decorativa, en que es la segunda mitad del siglo XVI deja paso a un